El Salmo 1 es el punto de partida para entender lo que significa vivir una vida verdaderamente bienaventurada. Piense en él no solo como un texto antiguo, sino como el manual de instrucciones que Dios nos ha dado para prosperar en todas las áreas de la vida. La sabiduría del salmista nos muestra que la felicidad y la realización no se encuentran por casualidad, sino al establecer el cimiento correcto para nuestras vidas. Comienza enseñándonos qué evitar: no andar en consejo de malos, no detenerse en el camino de los pecadores, ni sentarse en la silla de los escarnecedores. Esta es la primera y más importante lección. Nuestra base debe ser limpia y firme. Es por eso que el Salmo 1 es el primero de toda la Biblia. Dios, en su infinita sabiduría, quiso que comenzáramos aquí, comprendiendo que el camino de la bendición comienza con una elección fundamental, una decisión de alinear nuestro corazón con el corazón del Padre Celestial. El mundo nos invita a seguir la corriente, a buscar atajos y a hacer lo que todos hacen. Pero la vida bienaventurada, la vida de la que habla el Salmo 1, es diferente. Es una vida con propósito, con un fundamento sólido, que no es llevada por el viento como la paja. Es una vida que nos transforma en un árbol fuerte, con raíces profundas. La verdadera bienaventuranza no es un momento pasajero de felicidad, sino un estado constante de bendición que viene de caminar en los caminos de Dios. Es una sensación de saber que estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, y siendo quienes fuimos llamados a ser. La base de todo es reconocer que la voz de Dios es la única que no grita, que no hace promesas vacías, y que no nos engaña con ilusiones. Es una voz suave, pero firme, que nos orienta en cada paso que damos. La vida de una persona que encuentra su fundamento en Dios es como un testimonio que atrae a otros hacia el camino de la bendición. Piense en la historia de José en Egipto. Fue vendido como esclavo y arrojado a una prisión injustamente, pero la Biblia dice que el Señor estaba con él y que él prosperó. Su prosperidad no provino de sus propias estrategias o circunstancias favorables, sino de la presencia de Dios en su vida. Se mantuvo fiel a sus principios, incluso cuando el mundo lo presionaba para que los abandonara. Esa es la esencia del Salmo 1. El fundamento no está en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ellos. No se trata de un viaje sin desafíos, sino de un viaje en el que, incluso con los obstáculos, Dios hace que todo coopere para nuestro bien y para su gloria. La vida bienaventurada es un viaje de construcción. Comienza con la elección de no seguir los consejos equivocados, sino de buscar la sabiduría divina. Es un proceso diario en el que, desde el momento en que despertamos, enfrentamos decisiones que pueden acercarnos o alejarnos de Dios. No existen decisiones neutrales en la vida espiritual. Cada palabra, actitud y pensamiento nos lleva en una dirección. El fundamento sólido nos da el coraje para mantenernos firmes en los principios de Dios, incluso si eso significa estar solos. Como el salmista nos recuerda, es mejor estar solo con Dios que acompañado lejos de Él. Es la presencia de Dios la que llena cualquier vacío que el mundo pueda dejar. El Salmo 1 nos llama a ser personas que no solo saben lo que es correcto, sino que eligen el camino correcto. La bendición de Dios no es un premio para los perfectos, sino una promesa para aquellos que deciden caminar con Él. Nuestro simple sí a la voluntad de Dios puede convertirse en un testimonio vivo que atrae a otras personas a la luz. El Salmo 1 nos invita a ser portadores de bendición, a entender que nuestra pequeña acción puede ser utilizada por Dios para impactar la vida de otros. Al establecer este fundamento, estamos construyendo una vida que no solo prospera para nosotros mismos,
sino que también se convierte en una fuente de vida para todos los que nos rodean. La vida es un viaje de elecciones, y cada decisión que tomamos nos acerca o nos aleja de Dios. El Salmo 1 nos guía a buscar el discernimiento para distinguir la sabiduría divina del consejo del mundo, que a menudo parece lógico e inteligente, pero no conduce a la vida abundante. Es como si el mundo nos vendiera un mapa que parece más fácil, pero que en realidad nos lleva a un callejón sin salida. La voz del mundo grita promesas vacías, mientras que la voz de Dios es suave, pero firme, y nos orienta con claridad y amor. El salmista nos advierte sobre el peligroso camino de andar en consejo de gente mala, de detenerse en el camino de los pecadores y de sentarse en la silla de los escarnecedores. Necesitamos fuerza y coraje para levantarnos y seguir caminando hacia Dios cuando nos damos cuenta de que estamos en un lugar que no le honra. En nuestro viaje enfrentamos la tentación de acomodarnos en lugares que sabemos que no nos convienen, donde el ambiente nos arrastra a la crítica, la queja o el chisme. Es fácil unirnos al grupo y sentir que somos parte de él, pero Dios nos llama a algo más elevado, a ser diferentes y a caminar en sus caminos de justicia. Nuestra simple elección de mantenernos fieles puede inspirar a otros a hacer lo mismo, convirtiéndonos en ejemplos de buenas decisiones en nuestras familias, trabajos y comunidades. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento para reconocer cuando una voz no viene de Él. En un mundo donde la fe es ridiculizada y la santidad es menospreciada, es fácil ser arrastrado por la multitud que se burla de lo sagrado. Pero el Salmo 1 nos llama a detener el camino peligroso en el primer paso, siendo sensibles al Espíritu Santo que nos alerta cuando comenzamos a alejarnos. Nuestro corazón debe ser humilde y reverente ante Dios para no sentarnos con aquellos que se burlan de su palabra. Cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, enfrentamos decisiones, algunas pequeñas, otras grandes, pero todas con el poder de acercarnos o alejarnos de Dios. No hay decisiones neutrales en la vida espiritual. Cada palabra que pronunciamos, cada actitud que tomamos, cada pensamiento que permitimos en nuestra mente nos lleva en una dirección. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que sea nuestra brújula interna, guiándonos cuando estamos a punto de tomar una decisión equivocada. Sabemos que, a veces, el camino de Dios no es el más fácil ni el más popular, y no nos traerá aplausos inmediatos. Pero sabemos que es el camino que conduce a la vida verdadera, a la paz que sobrepasa todo entendimiento y a la satisfacción del alma. La elección de seguir el camino de Dios no es algo que hacemos solo una vez, sino una decisión que renovamos cada mañana, cada hora y cada momento. La palabra de Dios no puede ser tratada como un simple libro de reglas o una obligación religiosa que debe cumplirse. El Salmo 1 nos revela que debe ser un deleite, una fuente de alegría y placer, algo que anhelamos con todo nuestro ser. Piense en cómo el rey David describió las Escrituras en el Salmo 119. «Oh, cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación». Para él, meditar en la ley de Dios no era una carga, sino la mayor alegría. Y es esta misma alegría la que el Salmo 1 nos invita a experimentar. La Biblia es una fuente de vida, y en ella encontramos las palabras que nos guían, nos sanan y nos dan esperanza. Cuando la palabra se convierte en un deleite, la buscamos no por obligación, sino por un amor genuino por Dios. El salmista nos llama a meditar en la palabra de Dios día y noche. Esto significa más que simplemente leer un versículo por la mañana. Significa que la palabra de Dios debe ser la base de nuestros pensamientos y acciones a lo largo de todo el día. Podemos usarla como un filtro para la información que consumimos, para las conversaciones que tenemos y para las decisiones que tomamos.
En un mundo donde somos bombardeados por distracciones, la palabra de Dios se convierte en nuestra ancla, manteniéndonos firmes en medio de las olas de ansiedad e incertidumbre. Meditar en la palabra nos ayuda a recordar quiénes somos en Cristo y cuál es nuestro propósito, lo que nos hace más resilientes y nos ayuda a no ser arrastrados por todo lo que oímos a diario. La permanencia en la palabra de Dios nos da una guía constante y un mapa para nuestra vida. Es nuestra brújula moral y espiritual. Piense en la historia de Josué, a quien Dios le dio una promesa. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Es un recordatorio de que la verdadera prosperidad no proviene de nuestros propios esfuerzos, sino de seguir las instrucciones de Dios. La obediencia a su palabra nos lleva a un camino de éxito y bendición. La práctica de meditar en la palabra no tiene por qué ser complicada. Puede ser tan simple como elegir un versículo o un pasaje de la Biblia por la mañana y pensar en él a lo largo del día, reflexionando sobre su significado y cómo aplicarlo en nuestras vidas. Puede ser algo tan simple como repetir una promesa de Dios para nosotros mismos en momentos de dificultad, como en una fila del supermercado, en un atasco de tráfico o en una reunión de trabajo. Esta práctica hace que la palabra de Dios sea una parte viva de nuestro ser, en lugar de un texto que solo leemos. Cuando nos deleitamos en la palabra, ella nos transforma y nos hace más parecidos a Jesús. La Biblia no es solo un libro sobre Dios, sino una revelación de quién es Él, y al leerla y meditar en ella, somos invitados a conocer su corazón, su voluntad y sus caminos. Y así, la palabra de Dios se convierte en nuestro mayor tesoro, nuestro deleite diario, nuestra guía y el ancla que nos mantiene firmes. La metáfora del árbol plantado junto a corrientes de aguas es una de las más hermosas y profundas del Salmo 1. Nos enseña la importancia de estar firmemente arraigados en Dios, no por casualidad, sino con un propósito divino. A diferencia de una planta que crece sin rumbo, un árbol plantado fue colocado en un lugar perfecto para prosperar. De la misma manera, Dios nos ha plantado en un lugar específico y nos ha dado un propósito único para nuestras vidas. Debemos valorar ese lugar y no quejarnos de él, sino florecer donde hemos sido plantados. Después de todo, las raíces de un árbol fuerte no son visibles, pero son la parte más importante, y su estabilidad y fuerza pueden ser percibidas en sus frutos. Tener raíces profundas es esencial para resistir las tormentas y los vientos fuertes de la vida. La profundidad de nuestras raíces se extiende en el amor de Dios, en su palabra y en su presencia. Las raíces nos conectan a las corrientes de aguas que nunca se secan, que representan el Espíritu Santo y la palabra eterna de Dios. Al igual que un árbol que encuentra agua subterránea, permanece verde incluso en tiempos de sequía, debemos buscar las corrientes profundas de la presencia de Dios, sin depender de las bendiciones superficiales. Estar plantado en Dios nos da la firmeza para no ser como plantas en macetas, que pueden ser movidas de un lugar a otro cuando las cosas se ponen difíciles. El proceso de tener raíces profundas lleva tiempo. Los árboles más fuertes son aquellos que han crecido lentamente, enfrentando vientos y tormentas. En un mundo que busca todo de forma instantánea, debemos aprender a valorar los procesos lentos, pero sólidos, que Dios tiene para nuestras vidas. La paciencia es un fruto que tarda en desarrollarse. No debemos envidiar a aquellos que parecen crecer rápidamente, pero sin una base sólida, sino confiar en el plan perfecto de Dios
para nosotros. Las corrientes de aguas son nuestra fuente inagotable de vida, que no se agota como los charcos que se secan en verano. Muchas fuentes en el mundo prometen saciar nuestra sed, como el éxito, el dinero, la fama y los placeres, pero todas son como charcos que se agotan cuando más los necesitamos. Solo Dios es la fuente de agua viva que nunca se agota. Ser como un árbol plantado también significa que no nos esforzamos por dar fruto, sino que brota naturalmente por estar bien plantados y nutridos. Nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de estar conectados a Dios. Nuestra vida, entonces, se convierte en un testimonio que da sombra a los cansados, refugio a los que están en medio de tormentas y esperanza a los que han perdido la fe. El árbol plantado, una vez bien nutrido y arraigado, comienza a producir fruto a su tiempo. El Salmo 1 nos recuerda que el propósito de estar plantado en Dios no es solo para nuestro propio beneficio, sino para dar fruto que le glorifique. Este fruto no es algo que el árbol se esfuerza por producir. Brota naturalmente por estar bien conectado con la fuente de vida. El fruto que Dios espera de nosotros es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Él quiere que este fruto sea algo constante en nuestras vidas y no algo que aparece de vez en cuando. Él quiere que nuestro amor sea genuino, que nuestro gozo no dependa de las circunstancias externas y que nuestra paz guarde nuestro corazón, incluso en medio de las tormentas. Nuestra fe y nuestro carácter deben tener la estabilidad de un árbol cuyas hojas no se caen. Mientras que en el mundo natural los árboles pierden sus hojas en ciertas estaciones, el Salmo 1 nos promete algo sobrenatural: verdor que no se marchita y vida que no se apaga. Esto simboliza una fe que permanece fuerte, fresca y vibrante, incluso en temporadas de sequía emocional o dificultades. Nuestra estabilidad no proviene de nuestra propia fuerza, sino de estar plantados junto a la fuente de agua viva que nos alimenta día tras día. En un mundo donde la gente cambia de opinión con la dirección del viento, Dios nos llama a ser firmes y constantes. Nos pide que nuestra fe sea sólida, que nuestro carácter sea confiable y que la gente pueda contar con nosotros, porque sabe que nuestra fe es sólida. Esta estabilidad también se aplica a nuestras relaciones familiares. Nuestro amor por nuestro cónyuge y por nuestros hijos no debe depender de su comportamiento, sino ser constante, al igual que el amor de Dios por nosotros. La promesa de Dios para la vida de aquel que se deleita en su palabra es que será como un árbol plantado que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no caen. Esto es un testimonio vivo del poder transformador de una vida entregada al Señor. Las personas que nos conocen pueden ver esta estabilidad sobrenatural, especialmente en tiempos difíciles, y preguntarse cómo es que nos mantenemos tan tranquilos y llenos de esperanza en medio de las tormentas. La promesa de que todo lo que hace prosperará, Salmo 1:3, es la culminación del retrato del justo, pero la verdadera comprensión de esta prosperidad es mucho más profunda que como la define el mundo. Para Dios, la prosperidad no se mide solo por números en una cuenta bancaria o por bienes materiales. Su visión es integral y abarca todas las áreas de nuestra vida. Como dice 3 Juan 1:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La verdadera prosperidad comienza en el alma y se extiende al cuerpo, las relaciones y el propósito de vida. La Biblia nos da ejemplos de personas que prosperaron desde la perspectiva de Dios. Piense en José en Egipto. Incluso en circunstancias difíciles, la Biblia dice que el Señor estaba con José y fue un hombre próspero.
Su prosperidad no provino de sus propias estrategias, sino de la presencia de Dios en su vida. O en Daniel en Babilonia, que se mantuvo fiel a los principios de Dios en una cultura extranjera y fue exaltado. Su historia nos recuerda que la prosperidad de Dios no está ligada a las circunstancias, sino a nuestra fidelidad. Dios desea que nuestra prosperidad sea completa y abarcadora. Esto incluye la prosperidad en nuestras relaciones, como el matrimonio y la familia, haciéndolos fuertes, gozosos y duraderos. Él quiere que nuestros hijos prosperen en sabiduría y gracia, y no solo en aspectos académicos o financieros. También quiere que nuestros trabajos y proyectos le honren, y que nuestro éxito profesional esté acompañado de integridad y un testimonio que le glorifique. La prosperidad divina va más allá de lo que podemos ver. Se manifiesta en nuestra salud, en nuestras finanzas usadas para bendecir a otros, y en nuestra vida espiritual, con un conocimiento más profundo de Dios, una intimidad que se profundiza y un amor que se multiplica. La promesa de que todo lo que hace prosperará no significa que nunca enfrentaremos dificultades, sino que, incluso en medio de ellas, Dios hará que todo coopere para nuestro bien y para su gloria. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para que te conviertas en ese árbol plantado, enraizado en la palabra de Dios? La respuesta está en tus acciones de hoy. ¿Qué vas a hacer de diferente a partir de ahora para ser más como el árbol del Salmo 1? Deja tu respuesta en los comentarios de abajo y comparte este video con alguien que también necesite esta revelación. Si aún no te has suscrito al canal, haz clic en el botón de suscribirte ahora y activa la campanita para no perderte los próximos contenidos transformadores que te guiarán en este viaje de fe. Y, para seguir creciendo y profundizando en la palabra, haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla. Te veo allí, que Dios te bendiga.